Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades. Félix Bariain Zaratiegui, presidente de la UAGN, bienvenido a este programa. Gracias. Reelegido presidente de la UAGN, no sé si con los mismos problemas que la primera vez que tomó posesión. Con los mismos y agravados por estos últimos años que han sido pues complicadísimos como para el resto de la sociedad, pero yo creo que un poquito más para el sector nuestro, ¿no? Tanto pandemia como ahora la guerra ruso-ucraniana nos está dejando una situación muy complicada. Mismos problemas, una situación más compleja, pero sobre todo, ¿a dónde está mirando el sector ahora mismo? ¿Está mirando más al bolsillo? ¿Está mirando más al interior de las granjas, de los campos? ¿Se puede seguir mirando al futuro? Se debe seguir mirando al futuro y está mirando el sector. Lo primero, mira al cielo a ver si llueve. Segundo, mira a ver si esta situación internacional se estabiliza y se aclara. Y tercero, mira a Europa. Y mira a Europa pues, con resignación, porque las cifras del sector en cuanto a activos son demenciales. O sea, vemos cómo están cayendo el número de agricultores y de ganaderos en Europa. Aquí en España los datos son aterradores, solamente el 4% tiene menos de 31 años, el 15% menos de 45, y son las personas que nos van a alimentar en un futuro. Por tanto, un sector tan importante como la alimentación, que no tenga activos, o solamente un 4% de los activos sea menor de 31 años, es un dato aterrador. ¿Eso quiere decir que la sociedad no va a tener alimentos? Obviamente, claro que va a tener, pero quienes los van a producir no van a ser ni agricultores, ni agricultoras, ni ganaderos, ni ganaderas. Van a ser multinacionales y fondos de inversión. Vale, no es cuestión, ni pretendo en esta entrevista buscar responsables, ni buscar culpables, sino buscar soluciones. Pero claro, tenemos que mirar a los parlamentos regionales, al Parlamento español, al Parlamento europeo. Ahora hablaremos también de la Unión Europea y de cómo ha sido la evolución, cómo ha sido la colaboración en los últimos años con el sector. Pero al final esto es una cuestión de acertar con las legislaciones, con la toma de decisiones que den facilidades. Yo creo que es una cuestión que de una vez por todas se le da la importancia que tiene que tener un sector que da de comer, y me explico. No puede ser que se lancen directivas comunitarias como la que nos dice que hay que eliminar un porcentaje de fertilizantes y un porcentaje de productos fitosanitarios. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, es como si nosotros utilizamos eso para dar de comer a las plantas y la segunda utilizamos para curar de posibles hongos y enfermedades. Es como si a cualquiera de nosotros, nos dice, bueno, pues de cara al 2030, sin tener ninguna otra solución, si usted necesita una pastilla para lo que sea, para el corazón, va a dejar de tomar un 50%. ¿Por qué? Porque le ha decidido alguien que ni siquiera es experto. Está metido en un parlamento, ha cogido un informe manejado por un lobby o por varios lobbies y ha votado, le ha dado al botón afirmativo. O sea, es una auténtica locura. Y, lógicamente, fuera de nuestras fronteras, esos productos se pueden utilizar, esos productos se están utilizando y los productos llegan aquí y los consumimos nosotros. Es decir, nos estamos autoimponiendo unas reglas que vamos a ser incapaces de cumplirlas, pero no nos alimentamos de esos productos que tienen esa supuesta seguridad alimentaria mayor. Nos estamos alimentando, nos vamos a alimentar de productos que vienen de fuera. O sea, nos estamos exigiendo unas normas para encarecer nuestro producto, pero compramos de otros países. Me imagino que ustedes llaman a las puertas de todo el que se puede llamar. Les vimos hace casi un año, hace
poquito más de un año, cómo se colapsó el centro de Pamplona, una manifestación llena de tractores, un mes de marzo de 2022. ¿Sirven de algo estas reivindicaciones? ¿Van a volver a salir a la calle? ¿Qué van a hacer para que se les escuche? Deberían servir. Hemos estado muchas décadas bueno, esperando que alguien hiciese algo por nosotros. El sector primario y los pueblos y el mundo rural ha sido abandonado. Luego hablaremos de incendios, me imagino, y yo creo que tiene que, de una vez por todas, tiene que haber gente sensata que diga que las normas de producción en Europa son las mejores del mundo, la trazabilidad es la mejor del mundo, que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo muy bien y que obviamente la normativa que se nos ponga tiene que ser una normativa pactada y una normativa dialogada cuando menos con el sector. No puede ser que se nos impongan normativas que son imposibles de cumplir. Con la pandemia sobrevoló también la posibilidad del desabastecimiento. ¿Eso ya es historia o eso puede acabar pasando? Eso está pasando y vemos como en Inglaterra, bueno, pues se está racionando, que es algo que no había ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial, según qué tipo de alimentos, la famosa guerra de las ensaladas y demás. ¿Aquí está pasando? Bueno, pues hay constantes fricciones, ¿no? Es decir, nosotros producimos, pero obviamente si no nos sale rentable, dejamos de producir. Tema de la leche, por ejemplo. España es un país deficitario en leche. Cada día se cierran un montón de granjas, pues porque el precio que paga la industria y el precio que paga la distribución a la industria no es rentable. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues que algún día no habrá leche. Y lo digo tan tajante, no digo que no vaya a haber de por vida, porque habrá macrogranjas y habrá 1000 historias para producir, o se traerá de fuera. Pero es que no tiene sentido que a los que producen alimentos no se les apoye, no se legisle de la mano de ellos y no se le haga caso a un sector que, insisto, el 4% de los activos tiene menos de 31 años. ¿Cuántas granjas se están cerrando? Nosotros hablábamos el año pasado que de leche se cerraban 2 o 3 al día en España y las cifras ahí están, pero no solamente es de leche, o sea, es que de vacuno de carne, a mí me hace mucha gracia, me contaba el otro día que un gurú ecologista, que no recuerdo el nombre, había dicho que, bueno, pues poco menos que si seguimos alimentándonos de carne, el planeta no tiene solución. Pues no lo sé, pero es que hemos llegado hasta aquí, después de millones de años, comiendo carne, y el planeta sigue. Entonces, bueno, pues... ¿Pero bueno, por qué? ¿Por contaminación. ¿Por los gases que emiten las contaminación. vacas? Luego leí otro gurú de estos que su hobby era ir a África a ver safaris. Bueno, pues yo entiendo que la misma contaminación emitirán los animales en los safaris que las vacas en la Ulzama, digo yo, o más, igual que son animales mayores. Insisto, es que se legisla y se habla con una absoluta ligereza de algo que cualquier chaval joven o cualquier mujer joven que quiera, pues no sé, coger las riendas de una ganadería, es que se lo plantea, porque es que encima se le acusa. Y eso es lo que nunca puede pasar. O sea, nosotros nos gusta ir a los colegios a hablar con niños de 10, 12 años y vamos a tener un problema, O sea, si a nosotros alguien nos dice que la culpa de la contaminación es de las vacas, hay que planteárselo. Porque el día que no haya vacas, el día que no haya animales, Navarra se quema. Pero no se va a quemar ni por una colilla, ni por una cosechadora, se va a quemar porque el monte y el mundo rural está abandonado. El ejemplo lo teníamos yo en mi pueblo perfectamente este verano, donde había animales, el fuego se paró solito. Donde no había, los propios agentes de bomberos y de la UME, antes de llegar el fuego, a mí me dijeron personalmente, esta zona se va a quemar porque es imposible entrar con mangueras, el resto lo vamos a pagar. Y así pasó, tristemente así pasó. Vamos a hablar de los incendios, lo que pasa que no quiero dejar de hablar del tema de la leche porque los precios han incrementado muchísimo, sí que me gustaría buscar un poco como ejemplo, ¿no? Al final yo creo que todos valoramos el kilómetro cero, todos valoramos comer los productos de nuestra tierra, de los de cercanía, que no sé si es verdad que al final que ese producto sea mejor tiene que ser más caro, no lo sé, pero estamos hablando de que hoy estamos pagando un brick de leche de 1 litro a 1,29, 1,29 €. Eso hace 4 años no estaban esos precios por encima del euro. ¿Qué encarece
el precio de la leche. El precio que pone el ganadero, el precio que pone el distribuidor, el precio que pone el lineal en venta. Es una muy buena pregunta y obviamente una parte la encarece el ganadero porque los costes de producción nos han subido igual que a todo hijo de vecino, pero me gustaría que estuviese aquí sentada la industria y la distribución. Y nosotros no tenemos ningún problema, ningún inconveniente en poner los precios que percibimos encima de la mesa, ninguno, con cámaras de televisión, encima de la mesa. Y el resto que los ponga. ¿Y por qué se llega a ese precio al consumidor? Nosotros, evidentemente, ahora mismo se está poniendo el foco por parte de gobierno y mar que hay que bajar el precio de la alimentación. Bueno, pues yo no sé si hay que bajar el precio de la alimentación o no. Yo veo que hay otros precios de otros sectores económicos que ha subido el precio y nadie les pone el dedo que hay que bajar el precio de los automóviles, ni el precio. Yo no he visto a nadie. La alimentación sí. Bueno, pues a lo mejor es que la alimentación no tiene que bajar de precio, ni va a bajar de precio con los costes que tenemos, porque si baja de precio, esto sí que va a ser la ruina total y ahí sí que va a haber desabastecimiento. Y ese 4% de activos menores de 31 años no va a existir. Y el día que vengan a producir, estoy hablando, fondos de inversión y vengan a producir multinacionales, que no piensen el consumidor ni el gobierno que los precios van a ser los que están ahora. Van a ser bastante más caros. Entonces, bueno, yo entiendo que la alimentación, yo creo que la pregunta es al revés. No porque el litro de leche vale ese precio, tiene ese precio el brick. La pregunta es la contraria. ¿Por qué no ha tenido ese precio la leche durante décadas? Porque es el precio que tenía que haber tenido. O sea, el ganadero está cobrando el precio de hace 30, 40 años. No hay ningún sector económico que esté trabajando con precios de hace 30 y 40 años. Y así nos va, porque bueno, pues los jóvenes no se instalan, los jóvenes prefieren la seguridad de un sueldo o en la fábrica o funcionario o donde buenamente puedan y se abandona. Entonces, yo creo que eso es la pregunta es, ¿por qué a pesar o cómo hacemos para mantener ese precio y que al ganadero y a la ganadera le salga rentable? Luego ya corregiremos, porque si hay alguien que no puede comprar alimentos, obviamente para eso están las ayudas sociales y obviamente para eso están las negociaciones de convenios, donde a esa persona, bueno, pues habrá que pagarle más para que su salario le permita adquirir esos bienes. Pero lo que no podemos hacer es la cuenta al revés, que es lo que llevamos haciendo décadas. Es decir, que lo sufra todo el productor y el productor ¿qué hace? Bueno, pues es que no puedo vivir, cierro y me voy. Y estamos hablando de alimentación. ¿Quién debería mover ficha para que esto cambie? Yo entiendo que la administración, entiendo que hay una ley de la cadena alimentaria, hay mesas de precios, observatorios de precios, y yo creo que es donde tenemos que poner todas las cartas encima de la mesa y sobre todo que sea clarísimo cómo marca los precios la distribución. Nosotros, y yo ya llevo tiempo, ya no pedimos una ley de márgenes. Yo ya pido que me enseñen cómo calculan los márgenes, porque las plantillas son maquiavélicas. Es decir, si su margen es X, que nos lo demuestren, ¿por qué tiene que ser X? Que a lo mejor es verdad que tiene que ser así, yo no lo niego. ¿Les preocupa? Bueno, claro que les preocupa porque ya lo hemos citado aquí, la sequía, ¿no? Que la sequía a la que estamos abocados, porque los datos, hace poco lo contábamos aquí en Navarra Televisión, ¿cómo están los embalses? ¿Cómo está la situación? Está muy complicada con respecto al año pasado, se está hablando de 20 puntos menos a estas alturas del año. Claro, la sequía puede aún encarecer más los precios. Y los va a encarecer porque, bueno, aquí en Navarra somos unos privilegiados, bueno, porque tenemos embalses y más o menos el agua se regula. Luego algún detractor dirá que, bueno, pues que los embalses se construyen y solamente están al 60 y pico % de capacidad. Pero bueno, la contestación es fácil, por lo menos tenemos el 60 y pico % para por lo menos hacer una cosecha o para mantener el cultivo del cereal y una rentabilidad mínima, ¿no? En el resto del estado la situación es complicadísima. Donde no hay embalses la cosecha prácticamente está perdida. ¿Eso va a hacer que se encarezca el producto? Pues muchos productos sí. Yo estaba a la mañana en una reunión online hablando de vino y hablando de olivo y es que la mitad sur prácticamente... la cosecha de aceituna el año que viene, si no llueve, que
la noticia es que lloviese, prácticamente está otra vez en bajo mínimos, con lo cual el aceite se va a volver a encarecer. El vino probablemente, bueno, pues a pesar de que haya situación de estocaje alto, bueno, pues la cosecha no va a ser tan importante como otros años. Entonces, bueno, pues yo creo que es que el poder regular agua y el poder aprovechar el agua desde tiempos de los romanos era un bien importantísimo, ¿no? Y se construían presas. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es poner en valor pues los embalses que tenemos. La segunda fase del canal ya parece que bueno, pues que tiene fecha de finalización, y no estoy hablando yo el otro día les decía a los parlamentarios y a los que vinieron al Congreso nuestro, que aquí no se trata ya de que tiene que ser el primer trimestre, el segundo o el último, o sea, da igual, o sea, si llevamos esperando 20 y tantos años a que llegue el agua a la ribera, pues no nos vamos a poner ahora a reñir porque es el primer trimestre o el segundo, que llegue y punto. Lo que tenemos que empezar es a hablar de cómo volvemos a regular más agua y podemos aprovecharla en un futuro, porque donde hay agua, ahí sí que hay instalación de jóvenes, ahí sí que hay facturación, ahí sí que se genera empleo y ahí sí que hay seguridad de generar alimentos. ¿Por qué es tan complicado que los grupos parlamentarios navarros se pongan de acuerdo con respecto al canal? Pues porque es complicado que se pongan de acuerdo con respecto al canal, como es complicado que se pongan en cualquier otra cuestión, porque si uno dice A, el otro va a decir B, no porque está convencido de que B sea la respuesta correcta, sino por llevar la contraria al que ha dicho A. Y es lo triste de una política que nos ha llevado muchas veces, o nos lleva muchas veces a una sin razón. Yo sí que les pido a todos ellos que lo que es bueno y que lo que es malo, y que obviamente, bueno, pues en la ideología de cada uno, pues a lo mejor está el voto, pero a mí no me cabe en la cabeza de que algo que es bueno para los navarros y las navarras, en función de quien lo proponga, el otro vote en contra. Pues es algo que yo creo que eso es un juego, y lo que no se dan cuenta es que no juegan con las 50 papeletillas, juegan con, de esas papeletas, de esos votos, dependen las economías de muchísimas empresas, los servicios, la pequeña economía doméstica, los autónomos, el colegio de los hijos y de las hijas, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que eso muchas veces se les olvida cuando entra al hemiciclo. Lo que sí que estamos de acuerdo es que el cambio climático es una realidad, que lo estamos soportando ya y lo estamos viendo desde hace ya unos cuantos años. Parece que en Navarra no llueve lo que llovía antes, y cuando llueve se convierte en una inundación, en modo de riadas. ¿Hemos aprendido algo en Navarra de esta situación? No. ¿Estamos preparados para una nueva riada? Estamos preparados porque obviamente va a pasar lo que ha pasado siempre, ¿no? Que se van a utilizar los campos de los navarros, la agricultura navarra, como sumidero para que el agua pues no llegue a Tudela y no llegue a Zaragoza, como por otro lado tiene que ser. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues obviamente pues menos live que hay por ahí europeos, pues con algunas soluciones que no van a servir absolutamente para nada, y lo que hay que hacer es pues lo que se ha hecho siempre. Si es que donde el Ebro salta, bueno, pues habrá que hacer o dragar río, y digo dragar, o limpiezas puntuales, y lo que no puede hacerse es no hacer nada, porque cuando el agua salta, yo de verdad sufro mucho porque veo a los políticos con los pies prácticamente metidos en el río, y luego resulta que quien termina pagando las consecuencias o no cobrando el 100% de las afecciones que ha tenido es la agricultura. Entonces, bueno, en esas cuestiones hay que tener un poquito de cuidado. Has hecho hincapié en el verbo dragar. Cuando los políticos, que fundamentalmente son quienes después de una inundación saltan al campo literalmente a ver de primera mano lo que está pasando, enseguida empieza el debate de si limpiar los ríos, si no limpiar, si entrar con excavadora o no. Luego aparecen los ecologistas en segundo plano diciendo que el río no se puede tocar. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de que... ¿Qué es lo que hay que hacer con los ríos? Bueno, yo creo que quien mejor sabe qué hay que hacer con los ríos son las personas que han vivido en la orilla del río durante décadas. Y cuando la gente
hablas con esa gente que ya tiene pues su edad, gente mayor que ha vivido muchísimas inundaciones, que antes decía, joder, es que la inundación era una vez cada 10 años, no cada 3. Y decían, y allí, por ejemplo, sacamos grava para construir, y ahora no nos dejan limpiar el río, y hay un árbol en medio del río y ahora se pretende que ese árbol se mantenga. Cuando nosotros hablamos de dragar, evidentemente no es meter excavadoras y acabar con los ríos, pues son zonas puntuales donde hay islas en medio del río, cuando el agua llega, rebota en la isla y salta. Y luego, evidentemente, poner otro tipo de soluciones. Si tiene que haber zonas inundables, habrá que marcar esas zonas inundables, habrá que resarcir a los propietarios de esas zonas, porque automáticamente esa tierra se deprecia en valor y habrá que pagarles. Y lógicamente lo que no puede ser es cada 3 años que haya inundaciones recurrentes y aquí no pasa nada. Y los ecologistas salen, pero los ecologistas cuando está el Ebro por fuera de su cauce no salen, salen a los 6, 7 meses. Hablamos de las inundaciones, uno de los primeros efectos del cambio climático. Tenemos en el otro lado los incendios. ¿Está Navarra preparada para otro verano de infierno como el pasado? Bueno, pues ojalá no tenga que estar preparada, ¿no? Porque no haya incendios, pero es que es algo que vuelvo otra vez a apelar a la gente que vive en los pueblos. Y cualquiera que haya preguntado a la gente, a los habitantes, a los que viven los 365 días del año en el pueblo y ya tienen una cierta edad, la frase recurrente es: el día que empieza a arder no va a parar, porque es imposible pararlo. ¿Y qué ocurre? Pues que empieza a arder y no se para. Espero que no sea como aquel fatídico fin de semana del año pasado, porque fue una auténtica locura. Pero sí que es cierto, y vuelvo a un comentario que he hecho al principio, que donde había ganadería, el fuego se paró solo. Donde había ganadería, el fuego se paró solo. Entonces, vamos a incentivar. Bueno, pero Félix, a ver, explícanos esto bien. ¿Por qué se para el fuego solo? Bueno, pues porque los animales mantienen. Porque lo que vimos fue desesperación en muchos puntos, claro. Y la ayuda de los bomberos que lo dieron todo, ¿no? Bueno, sí, dos cuestiones. La primera, ¿por qué se para donde hay ganado? Porque el ganado se come la maleza. Cuando se come la maleza, la hierba se regenera y sale hierba verde, y lógicamente ahí es muy fácil entrar con medios humanos, con medios, con camiones y demás. Si tú ves una masa forestal donde no puedes avanzar más de 10 metros y no hay es porque no hay ganado, y obviamente ahí es que no queda más que la suerte y que puedan utilizarse medios aéreos, que si ves las llamas que afectaron a nuestro pueblo con 80 metros de altura, es imposible que nadie pueda apagar eso ni con medios aéreos. Sí que me gustaría puntualizar la labor de los bomberos, pues evidentemente nos descubrimos, la labor de la UME, por supuestísimo también, pero yo quiero poner en valor la labor de los agricultores. Si no es por los agricultores, los incendios hubieran sido muchísimo mayores. Agricultores y gente de los pueblos, cómo guiaron a los propios bomberos por pistas forestales, cómo utilizaron cisternas como nodrizas para los camiones de bomberos, cómo con los tractores hicieron cortafuegos, y es que veías las columnas, el teléfono mío es que estaba literalmente machacado de llamadas de gente que quería venir a ayudar, pero no del pueblo al lado, de decenas de kilómetros con tractores, que quería venir a ayudar a hacer cortafuegos, que se hicieron cortafuegos. Y aquí de nuevo, bueno, pues hay que apelar de nuevo al conocimiento, a la sabiduría popular. No puede ser que alguien que venga, por muy funcionario que sea, y por muy bombero o policía o UME que sea, y aparte a la gente del pueblo. Quien más sabe de su pueblo es la gente del pueblo. O sea, eso es así. Y en las mesas de posibles que haya contra incendios, se tiene que poner en valor esa sabiduría popular. No solamente para controlar el incendio, para minimizar o para evitar esos incendios. Bueno, esperemos que por lo menos este verano nos dé una tregua y no tengamos que ver esas imágenes que hemos estado viendo en los últimos minutos. Dos cuestiones antes de terminar, Félix. Navarra decidió retirar el decreto de protección de aves esteparias en octubre. ¿Cómo lo recibieron ustedes? Porque claro, se hablaba también de que lo que estaba detrás era fomentar usos agroganaderos compatibles con la conservación y la recuperación de la
biodiversidad. ¿Ustedes esto cómo lo vivieron? ¿Cómo lo viven? Bueno, lo vivimos con nocturnidad y alevosía, porque la verdad que no habíamos tenido ninguna noticia de esto hasta que vimos el decreto colgado en el portal. Obviamente nosotros nos pusimos manos a la obra, pero aquí hay que explicar una cuestión. O sea, la gente que nos esté viendo en sus casas, o sea, aquí nosotros no vamos a actuar contra los animales, ni contra la alondra, ni contra el sisón, ni contra ningún ave, ni, por supuesto. Nosotros queremos defender lo que hacemos y tiene que saber la opinión pública que las aves no tienen un sensor y dice, mira, polígono tal, por aquí, de esta línea hacia abajo, joder, resulta que puedo vivir. Y de esta línea hacia arriba, cuidado, ¿no? Porque hay unos agricultores que, bueno, no, hombre, no. O sea, hay zonas donde se llevan aplicando medidas de protección de estos animales, y es que no hay tampoco, porque no hay. Entonces, bueno, nosotros hemos pedido que, obviamente, hay sus zonas que están diseñadas para el mantenimiento de este tipo de aves, pero es que el decreto que sacaban era que imposibilitaba en la mitad de Navarra, en concreto, bueno, pues desde Viana, Los Arcos, Olite, Carcastillo, hacia el sur, nos condicionaba el trabajo agrícola, pero hasta tal punto de que nos cambiaba la forma de hacer agricultura. Bueno, es que hay cuestiones que a uno, no sé, si poca importancia se nos da, pero de ahí a que se intente reír de nosotros, yo creo que hay un paso importante. Para terminar, todos queremos que nos cueste menos la energía que consumimos, pero los permisos se complican también en muchas situaciones, por ejemplo, para la instalación de más parques de molinos en nuestra comunidad y también fuera de ella. ¿Cómo lo ven esto ustedes? Bueno, es evidente que con los combustibles fósiles pues, se agota el tema y que nos tenemos que ir al mundo de los renovables o de las renovables que ha venido para quedarse. ¿Cómo lo vemos? Bueno, yo recuerdo que hace 3 años antes de la pandemia, septiembre antes de la pandemia, nos reunimos con el departamento y le propusimos que esos parques solares, esos macroparques, bueno, que fuesen a zonas no productivas, que en Navarra las hay. Y que allí, bueno, pues que se aprovechase para eso, porque bueno, pues cereal no dan. Ahora, cuando yo veo que se están planteando parques en zonas donde puede haber, o donde hay regadío, donde con el precio de los cereales y la escasez que pueda haber, si se complica el tema ruso-ucraniano, y que haya parques fotovoltaicos que automáticamente sepulten un pueblo, eso ya no me gusta. Y yo entiendo que, bueno, pues que es que hay millones de metros cuadrados en tejados de edificios, en muchísimos sitios donde se pueden implantar parques y donde se puede generar energía. Volvemos y terminamos este programa hablando de quienes legislan. Igual van a tener que crear un partido político y presentarse a las elecciones. Es una posibilidad, porque en Holanda, bueno, pues surgió el partido político de esas manifestaciones de agricultores. Todo el mundo, pues los partidos que estaban, pues les miraban como bicho raro, pero resulta que han sido decisivos a la hora de formar gobierno. Y esto funciona de tal manera que si no se hace caso y se nos sigue denostando, obviamente no sé quién será, pero que se creará un partido político para defender la agricultura y la ganadería, a mí no me cabe y el mundo rural, a mí no me cabe la menor duda. Pues si surge, ahí estaremos para contarlo. Félix Baria Inzaratiegui, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Que vaya muy bien. Gracias. Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades.